Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una flor de estas, toda totalmente tejida a crochet con estambre para macramé. Cabe aclarar que usted lo puede hacer en el estambre de su preferencia, siempre lo he dicho, porque no todos pueden tener acceso o no muchas veces preguntamos. Vamos a las mercerías y preguntamos por este estambre y no lo encontramos. Entonces usted puede trabajarlo con el de su preferencia. ¿Listo? ¿Qué vamos a ocupar para hacerlo? Voy a ocupar, mira, dos colores, que es para la flor. La partecita de atrás de la flor, esto la vamos a hacer con verde. Bendiciones, Berta, ¿cómo estás? Y vamos a ocupar este para la flor, listo. Vamos a ocupar también, o sea, para los pétalos. Vamos a ocupar un alambre de 1 milímetro. Repito, alambre de 1 milímetro de grosor. Por supuesto, nuestra aguja de crochet, nuestra aguja lanera, el encendedor y por supuesto un poquito de colores así. Pueden ser rosa y fucsia. Un poquito nomás, no es mucho. La tijera, por supuesto, y el silicón. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ocupar, repito, los estambres, el color de su preferencia. Yo lo voy a hacer con estos dos colores. Voy a ocupar el alambre de 1 milímetro. El largo también es a gusto de cada uno. Debe ser, eso sí, por lo menos de 1 milímetro. Nuestro crochet, nuestra aguja estambrera y el encendedor para rematar al final. ¿Sí? Nosotros pasamos calor para pulir la flor. El silicón y la tijera, eso es todo lo que vamos a ocupar. Y vamos a empezar entonces con el paso a paso. Un saludito para todos los que se conectan, muchas gracias, bienvenidos. Ok, voy a poner por aquí mi flor y manos a la obra. Entonces vamos a empezar por la parte trasera de la flor. Yo la voy a hacer con verde. Bueno, es más, podemos hacerlo en amarillo. Sí, lo voy a reemplazar por amarillo, solamente para hacer la parte de atrás. La voy a hacer así. Y le voy a hacer, bueno, el verde también lo vamos a ocupar, pero para el tallo. El verde solamente para el tallo, ¿ya? Hola Pablo, bienvenido. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo están? Griselda, bienvenida. ¿Cómo se hace spam? No sé. Bueno, empezamos. Anillo mágico de 6 puntos con el color amarillo. Yo voy a hacer, recuerden, vamos a empezar a hacer la parte de atrás. Se empieza por aquí. Listo, entonces empezamos. Anillo mágico con el amarillo. Yo lo voy a hacer con amarillo. Esta flor sí la voy a hacer en amarillo, la partecita de atrás. Y sobre ese anillo vamos a montar 5 puntos bajos. Entonces levantamos una cadena. Nora Lucía, buenos días, bienvenida, muchísimas gracias. Y empezamos tejiendo las 5 cadenas, los 5 puntos bajos, perdón, sobre el anillo mágico. Entonces empiezo 1,
2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Ok, vamos a cerrar. Muy importante no ajustar del todo. Yo les explico por qué. Porque a la hora de poner la parte del centro, lo que es el pistilo, entonces debemos dejar una abertura. O sea, montamos los 5 puntos bajos, pero sin terminar de cerrar. Listo, miren, así. Dejamos esta abertura. Usted toma un crochet más o menos de 5 milímetros y lo dejas, lo pones ahí, ¿sí? Y verificas, bueno, que entre fácil. ¿Ya? No se preocupen que después al final nosotros ajustamos esto y queda bien bonita la flor. Eso no debe quedar ahí. Ok, vuelta número 2. Vamos a hacer 5 puntos bajos de igual forma, agarrando la cadenita completa sin cerrar filas. Aquí se trabaja en espiral. Vas a pasar directamente a la segunda vuelta, o ronda más bien. Y vas a tejer otros 5 puntos bajos. Si quieres, puedes dejar ahí el crochet para que no se cierre el anillo. La idea es que el anillo no se cierre. Y este hilo hay que dejarlo por fuera, por supuesto. Este hilo, el hilo del anillo mágico, no hay que arrastrarlo. Muy importante. Porque al final vamos a ajustar al tallo. Entonces hay que dejar este hilo por fuera. Y seguimos haciendo la vuelta número 2. Ok, voy a sacar este crochet mejor. Este hilo debe quedar. Vamos a ajustar un poquito más. Y este hilo debe quedar hacia acá, ¿cierto? El hilo del anillo mágico lo debemos dejar ahí, visible. Ok, estamos haciendo esta flor, mira, una de estas florcitas. Ya usted puede armar un ramo, usted puede hacer lo que quiera. Puede hacer un centro de mesa también si desea. Con esas hermosas flores. Entonces hacemos 1, los mismos 5 puntos bajos, 2, 3 y vamos encocando, ¿sí? La idea es que esto se empiece a echar para arriba. 3, llevamos 3 puntos. 4 y 5 puntos bajos. Aquí están los 5 puntos. Cuatro y 5. Bien, entonces hicimos los mismos 5 puntos bajos. Ok, vamos a tejer otra vuelta con los mismos 5 puntos bajos. Mauricio Reyes, Irene Melgar, buenos días. Qué pena si no los saludé a tiempo. Vuelta número 3, igual. 5 puntos bajos, igual. Entonces empezamos con 1. Sí, la idea es que esto se vaya encocando o echando para arriba. 1. Este punto lo voy a repetir porque es solamente agarrar la cadena completa, pero ahí. Entonces hacemos los mismos 5 puntos. 1. Vuelta número 3, repito. 2. 2. 3. 4. ¿Sí? Y el quinto punto. Ana Ramírez, buenos días, bienvenida. Ok, 5 puntos. Recomendación, vas a poner un crochet, miren, debe ser aluminio, del número 5 por lo menos, que ingrese así, mira, para que no se le vaya a cerrar el tejido, listo. Vuelta número 4. Entonces hicimos 3 filas con los mismos 5 puntos. 1, 2 y 3. Los mismos 5 puntos bajos, miren. Vuelta número 4. Hacemos 5 aumentos. Es decir, en cada punto voy a tejer un aumento. Entonces, ahí hago uno y en el mismo punto hago otro punto. Es decir, llevo el primer aumento. Pasamos al siguiente punto y hacemos lo mismo.
un punto y otro punto para el segundo aumento, ¿ya? Y así me voy a ir yendo en cada uno de los puntos. Miren, así, ¿ya? En cada uno de los puntos, repito, vamos a hacer un aumento. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, al final de esta vuelta debemos tener 10 puntos, porque como teníamos 5 y en cada punto hicimos un aumento, entonces debemos tener 10 puntos. Cuarta fila, 10 puntos. Ustedes van a contar, recuerden que se cuenta agarrando la cadenita completa. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Y vuelta número 5. Vuelta número 5, igual tejemos los mismos 10 puntos bajos. Empiezo. Vuelta número 5, los mismos 10 puntos bajos, punto sobre punto, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Ok, ya tenemos lista la parte de atrás de nuestra flor. Voy a retirar para que ustedes puedan observar. Entonces hicimos 5 vueltas en total con 10, o sea, 5 puntos, 5 puntos las 3 primeras vueltas. La cuarta vuelta hicimos aumento sobre cada punto para 10 y repetimos otra vuelta de punto sobre punto para tener 10 puntos en total en la quinta vuelta. Vamos a rematar esto. Ya, van a tomar ustedes su tijera y van a cortar. Vamos a cortar. O sea, no es necesario dejar una hebra larga, no, mira. Vamos a cortar aquí un pedacito, dejamos un pedacito. Ya, sacamos, miren, sacamos el hilo. A ver, ahí. Entonces este hilito lo vamos a perder o lo vamos a rematar. Recuerden, pasamos al primer punto, lo saltamos, pasamos, miren, dejamos este punto libre. Miren el tejido cómo queda. Entonces, este punto lo ignoramos, pasamos al siguiente. Hola Geraldo Anacona, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y simplemente ingreso el hilo, la aguja, y hacemos, miren, hacemos esto. Muy importante para que presten mucha atención de dónde sale el hilo. Miren, este hilo, miren, sale de este punto, por lo tanto yo debo volver ahí. Buenos días, Laisa, bienvenida. Laisa Ramírez, ¿cómo está? Entonces, como les decía, debemos regresar al punto. Aquí, miren. ¿Cierto? Ingresamos, miren, ingresamos el crochet en el punto ahí. Esta es la forma en que yo remato y formo una especie como de cadenita. Miren, si ustedes se fijan muy bien, ahí se va formando una cadenita. Esto es muy importante para que el tejido quede prolijo, listo. Entonces estamos formando. Me gustó el del viernes, ¿qué fue lo que hicimos el viernes? Ah, hicimos fue para el crochet, un decorador. Pueden revisar, por cierto, esa clase, ahí está disponible en el canal. Hoy estamos haciendo estas hermosas flores en la técnica del crochet. Listo, dejamos ahí, no es necesario todavía. Bueno, vamos a dejar ahí. Y vamos ahora a agregar el nuevo color. ¿Qué estamos haciendo? La parte trasera de la flor, mira, esto. Esta partecita de aquí. Es lo que estamos formando, ¿listo? Ahora, no vamos a tomar el tejido así, no. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que el cono, la parte más angosta, quede mirando hacia arriba. Entonces usted voltea. O sea, nosotros lo estábamos tejiendo así, ¿sí? Pero ahora debemos cambiar de posición, así.
que la parte más angosta quede mirando hacia arriba, mejor dicho, la parte del anillo mágico mire hacia arriba y lo otro hacia abajo. Vamos a enganchar el nuevo color, listo, en esta posición. Entonces yo me vengo al primer punto, mírenlo acá, agarrando la cadenita completa, muy importante. Debe ser la cadena completica. Vamos a enganchar el nuevo color. Claro que sí, Mauricio, ahí queda disponible en la parte o en la pestaña de transmisión en vivo. Ahí encuentran todas las transmisiones en vivo que hemos realizado. Yo las guardo, por lo general yo siempre las guardo. Enganchamos, miren, agarrando la cadenita completa. Cogemos el nuevo color, que en mi caso va a ser este color bonito. Este color es como un piel. Ustedes saben que las flores son así delicadas, entonces voy a elegir este color para los pétalos. Bien, vamos a empezar a hacer entonces, vamos a hacer un bucle o un nudo corredizo. Ya, recuerden cómo se hace el bucle corredizo. Un nudito, mira esto. Una argollita, se podría decir una argollita. A esto le dicen nudo deslizado también o nudo corredizo. Lo vamos a enganchar en el crochet y lo vamos a ajustar un poco. Y lo vamos a pasar por la cadenita, miren. Lo vamos a atravesar. Iván Manuel, bienvenido. ¿Cómo está? Te jalo un poquito esto. Ok. Y voy a subir con 8 cadenas. Miren cómo tengo el hilo. Simplemente vamos a subir con 8 cadenas. Empiezo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. ¿Va? Listo, tenemos las 8 cadenitas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar un punto bajo sobre cada cadena. A partir de la segunda cadena, repito, en la primera no hacemos nada, miren, simplemente la saltamos y pasamos a la segunda cadena, miren, ahí la estoy mostrando, mírenla ahí. Entonces ahí empiezo con mi primer punto bajo. Lorenzo, buenos días, bienvenido. Entonces, en cada cadenita, ¿cómo amaneció? En cada cadenita vamos a tejer un punto bajo. Entonces, 2, luego 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, 7 puntos bajos sobre la cadeneta que hicimos, ¿cierto? Miren, ahí está. Nos debe quedar algo así. Miren. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegarla en el siguiente punto. Recuerden, agarrando la cadenita completa con punto deslizado. Pegamos con un punto deslizado. Miren, ahí cogí la cadenita completa y simplemente deslizo ahí. Hago un punto deslizado. ¿Ya? Así pegamos el primer, digámoslo así. Estamos haciendo la primera parte del pétalo. Ahora, bellísimas. Usted la puede hacer en el color de su preferencia y queda para un centro de mesa. Incluso podemos hacer varias de estas para la Navidad. Ustedes han visto que decoran los árboles con esas flores. Sería perfecto también decorar nuestros árboles de Navidad con esas flores. Obviamente en tonos relacionados a la Navidad. Rojo, verde, plateado o un dorado, un azul metalizado. Ya usted elige en qué color hacerla. Listo. Hicimos el punto deslizado. Pasamos al siguiente punto con otro punto deslizado. Agarrando la cadenita completa así. Punto deslizado. Y subo con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Miren cómo les debe ir quedando. 6, 7 y 8. Y repetimos el proceso. No se preocupen que estos hilos los vamos a rematar inmediatamente. Ya los voy a perder dentro del mismo tejido. Esos hilos no deben quedar ahí. ¿Sí? Exacto.
Usted puede hacer lo que guste, las ideas son infinitas. Usted las puede hacer para Navidad, las puede hacer también para su centro de mesa, para eventos, por ejemplo. Si quieres hacer un evento y decorar, qué hermosa idea, ¿verdad? A mí me encantan las flores también. Y bueno, me enamoré de esta técnica de flores. Chicos, recuerden seguirme en todas las redes sociales. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que compartas y que comentes y regálame un like a esta transmisión. Cierto, miren, dentro de los mismos puntos voy perdiendo ese hilo. Seguimos ocultando este hilo dentro de los mismos puntos, miren. No es necesario perderla completamente, con que ustedes oculten un gran tramo. El excedente lo cortan. Ya, el excedente lo cortan. Y hacemos lo mismo con el otro hilo. Con este, miren, este también lo vamos a perder dentro del mismo tejido. Yo sé que esto se hace al final, pero pues de una vez podemos irlo haciendo también. Ingresamos, ponemos esto hacia adentro. La idea es que quede bien rematadito, ¿verdad? Que no quede como cosas por ahí. Y estos hilos los vamos a ir perdiendo dentro del mismo tejido también. Así, vamos perdiendo estos hilos dentro del mismo tejido. Gracias, Pilar, bienvenida. Quedan bonitas, ¿cierto? Como les dije, tampoco es necesario perderla completamente. Con que ustedes oculten un gran tramo, cortan el excedente del hilo. Listo, entonces así nos va quedando, mira. Ok, entonces seguimos el proceso de la elaboración de los pétalos. Recuerden, hemos subido con 8 cadenas. Bianca, buenos días, bienvenida. Miren, entonces regresamos. ¿Cómo está Bianca? Vamos a bajar con puntos bajos. Recuerden, a partir del crochet en la segunda cadena empezamos a formar el primer punto bajo. No en el primero, sino en la segunda cadeneta. Gracias. Aquí estamos explicando el proceso, por eso es muy importante que presten atención y lo vayan, si quieren guardan la transmisión, lo pueden ver también en diferido para que puedan hacerlas. Recuerden que tiene la podemos utilizar para varios proyectos, por ejemplo, un centro de mesa, decoración de eventos especiales, para decorar nuestro árbol de Navidad también. Sé que no estamos en Navidad, pero podríamos ir haciéndolas poco a poco para tenerlas listas para diciembre, ¿cierto? También. Kendra, bienvenida. Buenos días. Y pasamos al siguiente punto. Camila, buenos días. Blanca Kid, bienvenida. ¿Cómo estás? Bianca, perdón. Pasamos, mira, hicimos los 7 puntos bajos, entonces pasamos al siguiente punto con un punto deslizado. Y pasamos al siguiente punto con otro punto deslizado. Listo. 2 puntos deslizados. Subo con 8 cadenas. Subo entonces con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Hola Dani, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Gracias. Oso Amarillo, bienvenido también. Hicimos las 8 cadenas. Mayra, bienvenida, buenos días. Hicimos las 8 cadenas, entonces a partir del crochet en el segundo punto, vamos a hacemos un punto sobre cada punto disponible ya. Entonces vengo y voy tejiendo un punto sobre cada punto disponible. 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, ¿va? Tenemos los 7 puntos bajos. Mira. Ahora, ¿qué hacemos? En el siguiente punto o espacio, mírenlo acá, hacemos un punto deslizado para pegar, listo. Hacemos un punto deslizado. Y nuevamente pasamos al siguiente punto con otro punto deslizado. Cadenas y me regreso con 7 puntos bajos, 2 puntos deslizados en la base y vuelvo y subo con 8 cadenas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenas, me regreso con 7 puntos bajos. En cada punto voy a tejer un punto bajo. 2, 3, Marleni, bienvenida. Marleni Reyes. Un saludito desde Colombia para usted. Gracias. 4, 5, 6, 5, 6 y 7. Alejandra, gracias, bienvenida. Aquí trabajando en esta hermosa flor. Miren chicos, ya hice los 7 puntos bajos sobre la cadena. Y ahora vamos a pegarla. ¿Cómo se pega? Simplemente pasamos al siguiente punto y deslizamos. Miren, agarro el punto completo y hago un punto deslizado. Elizabeth, bienvenida. Marlene, gracias. Buenas tardes para usted. Buenos días para mí. Hola, Sol. Pasamos al siguiente punto. Y hacemos otro punto deslizado. Irene, buenos días, bienvenida. Helen, buenos días. Buenos días para todos. Hicimos 2 puntos deslizados, amigos. Ahora subimos nuevamente con 8 cadenas. Boris, bienvenido. 8 cadenas. 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos las 8 cadenetas y me regreso con 7 puntos bajos. Entonces, a partir del crochet cuento 2 puntos. Itzel, bienvenida. Buenos días. Elizabeth, buenos días. Claudette, bienvenida. Hacemos puntos bajos sobre la cadena inicial. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. Jorge Salinas, gracias. Bienvenido. 6 y 7. Cada cadenita es un punto, recuerden. Cada cadenita es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada barriguita que usted ve en la parte superior es un punto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7 puntos ahí. Entonces simplemente me queda por hacer, miren. Ok, hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Hola Pingüi, bienvenido. Boris, bienvenido. Princess, bienvenida. Laura, buenos días. También soy de Colombia, bienvenida.
Muchísimas gracias por su apoyo. Hacemos un punto deslizado, miren, ahí donde introduje el crochet, hacemos un punto deslizado. ¿Ya? Y ahora nuevamente nos vamos a venir a donde empezamos, miren, aquí. Y ahí introduzco el crochet y hacemos otro punto deslizado en ese mismo espacio, ahí miren. Hacemos un punto deslizado. ¿Ya? Punto deslizado. Bien. Ahora vamos a poner el alambre. Miren, entonces nos va quedando la florcita de esta manera. Ahora vamos a hacer los pétalos. Ahora sí vamos a entrar a hacer los pétalos. Estamos haciendo estas hermosas flores. Miren, aquí están las florcitas que estamos haciendo el día de hoy. Ya, un saludito para todos los que se conectan. Muchas gracias. Maía, bienvenida. Ok, vamos a formar entonces los pétalos. Van a tomar ustedes su alambre. El alambre de bisutería, un alambre. Miren, vamos a tomar un alambre de este. Este es de 0.5 milímetros. Listo, 0.5 milímetros. Lo tomamos y empezamos a hacer vamos a incorporarlo. Bien. Bueno. Saludos, bienvenidos a todos los que están ahí. Gracias por sus buenos deseos, por su buena vibra. Y bueno, hacemos. Entonces, miren, pasamos al primer punto. Como hay 7 puntos, entonces en el primero, obrigado, atelier, Ana Arcoiris, atelier, Ana Arcoiris, bienvenida. Pasamos al primer punto, amigos, miren. Al primer punto y ahí hacemos, gracias, en el primer punto hacemos un punto bajo, pero vamos a poner el alambre. Bien, entonces cogemos el alambre. Voy a tomar mi alambre. Voy a mover un poquito esto de aquí para que ustedes puedan mirar bien. Miren, entonces pasamos, vuelvo y repito este proceso porque sé que más de uno no lo entiende. Entonces, vamos a pasar al primer punto. Sí, pasamos al primer punto. Aquí está el primero, aquí está el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo por acá. Ok. Entonces, vamos a pasar al primer punto y hacemos ahí. Miren, no lo terminamos. Agarramos el hilo, el alambre y lo ubicamos encima, ¿ya? Lo ubicamos encima de el hilo. Hola chicos, Michi, no le pongas cuidado, mejor concentrémonos en la clase. Ustedes saben que esto es para aprender, no es más. Gracias de todas formas a cada uno de ustedes por el apoyo. Y ahí vamos a cerrar, miren. No he terminado el punto bajo, entonces pongo el alambre encima. Lo ponemos encima. Y cerramos. Cerramos el punto con un punto bajo. Ahí lo terminamos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer entonces ahora un punto medio alto. Punto medio alto. ¿Ya? En el siguiente punto hago un punto alto. Miren, ahí poco a poco se va formando el pétalo. Gracias, Kitty, bienvenida. Saludos a Aaron Molina. Punto, miren, entonces hicimos punto bajo, punto medio alto. Ahora 3 puntos altos. Un punto sobre cada punto. Entonces llevo uno, un punto alto, llevo 2 puntos altos y llevo 3 puntos altos. Hola Claudia, Santi, es una flor. Con mucho gusto, Aarón Molina Pérez. 3 puntos altos.
Y hacemos ahora un punto medio alto. Pasamos al siguiente punto y tejemos un punto medio alto. Listo, punto medio alto. Y finalizamos con un punto bajo. Hacemos un punto bajo en este último punto envolviendo el alambre. Miren que el alambre ya lo incluimos, está dentro de los puntos. Ahora vamos a formar la punta del pétalo. Sandra Barón, buenos días. Marcelo, buenos días, bienvenido. Entonces pasamos al último punto. Miren, ahí estamos en un punto bajo. En la parte superior hay una hebra, entonces yo la levanto. Y ahí tejemos otro punto alto, otro punto bajo. Alicia Rodríguez, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por su apoyo. Princes también, Tiago, bienvenido. Y hacemos un punto bajo, ¿ya? Punto bajo. Chicos, recuerden compartir esta transmisión. Si aún no me sigues, David, bienvenido. Laura, bienvenida. Ian, gracias. Hicimos un punto bajo, entonces en esa hebra, vuelvo y repito. Aquí arriba hay una hebra, entonces levantamos y ahí trabajamos un punto bajo. Ok, ahora subo con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Mi nombre es Andrés, mucho gusto, Andrés Rodas. Bienvenida, Laura Collazos. Con mucho gusto, Sandra Barón. Bienvenidos a todos, gracias por su... Emilia, por sus buenas vibras, por su positivismo. Un saludito para Emilia, también que está por ahí. Muchas gracias por acompañarme. Entonces subí 3 cadenas. Vamos a hacer un punto picot. Entonces me regreso al punto bajo, agarro esta hebra y esta que está atrás juntas. Y hacemos un punto deslizado. Deslizo y deslizo. Listo, y así formamos el picot. Ahora el alambre lo vamos doblando hacia abajo. Buenos días para todos los Estela, Hilda, bendiciones, gracias a ustedes por acompañarme en el día de hoy. Ok, entonces igual tejemos en efecto espejo. Los puntos que hicimos acá los repetimos en este lado. Entonces es un punto bajo envolviendo el alambre. Muy importante, el alambre debemos dejarlo ahí. Miren que yo estoy arrastrando el alambre. David, buenos días. Así es, Princess, es una excelente idea porque hace que los pétalos queden firmes. Hicimos un punto bajo, ahora hacemos un punto medio alto en el siguiente punto. Un punto medio alto, recuerden. Luego tejemos 3 puntos altos, uno sobre cada punto. El primer punto alto. Entonces hacemos otro punto alto. Iker, bienvenido. Y otro punto alto. Ahí están los 3 puntos altos. Listo. Ahora nos quedan 2 puntos o 2 espacios donde vamos a hacer un punto medio alto envolviendo el alambre. Miren que el alambre está adentro. Debemos manejarlo también. Un punto medio alto. Y un punto bajo. ¿Ya? Punto bajo. Ahora sí, llegamos a este espacio donde vamos a tejer un punto deslizado. Miren, aquí hay 2 espacios nuevamente, se nos presentan 2 espacios y hacemos puntos deslizados. Camila, bienvenida. Buenos días. Hacemos un punto deslizado en el primero y hacemos otro punto deslizado en el siguiente. ¿Ya? 2 puntos deslizados. Entonces ahí está el otro punto deslizado, aquí está. Acomodamos el pétalo, miren cómo debe ir quedando. ¿Sí ven? Él ya coge su forma, de modo que usted lo pueda doblar a su gusto. Y repetimos el mismo proceso. Entonces, en el primer punto hacemos un punto bajo, envolviendo el alambre. Miren, un punto bajo. En el siguiente punto que se me presenta hacemos un punto medio alto.
Y luego, nuevamente 3 puntos altos seguidos, uno sobre cada punto disponible. Y vamos acomodando el alambre, el tejido, miren, él ya va quedando ahí, va agarrando poco a poco su forma. Nuestra hermosa flor. Muy bien, Camila, aquí entre lo que cabe muy bien. Lucía Ruth, bienvenida. Aquí trabajándole, haciéndole explicándoles esta flor. Hilda Suyapa, gracias. Espero les guste muchísimo. Miren, nosotros podemos hacer varias y hacer nuestros ramitos o nuestros centros de mesa, como les había comentado. Gracias, Laura Collazos. Así nos debe quedar. Solamente que aquí he invertido los colores. La hice en colores diferentes, pero es el mismo proceso. Punto bajo, punto medio alto, luego 3 puntos altos seguidos. 3 puntos altos seguidos, entonces el primer punto alto, el segundo punto alto y en el otro punto alto, mira. Ya, ahí están los 3 puntos altos. Ahora nuevamente un punto medio alto y un punto bajo. Gracias, muchísimas gracias, Aarón. Ah, es Tiago. Hilda, lo encuentras en herrajerías, en herrajes, en tiendas de herrajes, donde encuentras los accesorios para, por ejemplo, los broches, los pico del oro. Ahí encuentras y pides el alambre como alambre de bisutería. Es un alambre finito de 0.50 milímetros, pero también vamos a ocupar uno de 1 milímetro para el tallito. Miren, aquí de hecho lo voy a dejar. Este es el que vamos a ocupar para el tacho. Hicimos un punto bajo, entonces ahora nuevamente buscamos la hebra que está por aquí. Aquí está, mírenla. Levanto esta hebra y ahí hacemos un punto bajo. ¿Ya? Subo con 3 cadenas. Subo con 3 cadenas. Y hacemos un punto picot. Recuerden, ingresamos acá y a la hebra que está atrás, miren, ahí. Juana Nelly Suyapa, gracias por su apoyo. Hacemos un punto deslizado. Mafalda Bravo dice, hola, buenas tardes Andrés, gracias por compartir tus bellos tejidos, Dios te bendiga tu existencia, siempre desde Argentina, saludos. Mafalda, gracias, Mafalda Bravo. Me parece curioso su nombre, Mafalda, pero bueno, está diferente. Gracias, Juan Maía. Eilan Cabrera, también, gracias, bienvenidos. Melissa, buenos días, bienvenida. Ahora me regreso en efecto espejo, listo. Entonces, un punto bajo. Un punto medio alto. Voy a doblar este alambre un poco hacia abajo para que no me fastidie a la hora de ir tejiendo. Vamos a doblar hacia abajo. Punto bajo, punto medio alto. Mafi, gracias. Melissa. Bueno, entonces sigo. Punto bajo, punto medio alto. 3 puntos altos seguidos. Entonces llevo 1. Llevo 2 puntos altos. Y 3 puntos altos. Ahora hacemos un punto medio alto. Y un punto bajo. Mira, si formamos entonces el segundo pétalo.
Ok, mire, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar al siguiente punto con un punto de... Mira, que tenemos dos puntos. Entonces, punto deslizado y otro punto deslizado en el siguiente. Dos puntos deslizados seguidos y volvemos a repetir el proceso. Simplemente subimos con un punto bajo. Aquí lo que se complica un poco es el manejo del alambre, pero una vez usted se acostumbre, lo hace. Gracias, Giovanni, bienvenido. Punto bajo, luego un punto medio alto. Tres puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Hazlo con alegría, bienvenido. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahí está. Llevamos entonces 2 pétalos, estamos en el tercero y hicimos punto bajo, punto medio alto, 3 puntos o varetas. Luego me regreso en efecto espejo con un punto medio alto y un punto bajo. Ahí está, mira. Marcelo, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Ahora levantamos la hebra que está en la parte superior. Levantamos, mírenlo. Y ahí tejemos un punto bajo, envolviendo el alambre. Gracias. Si aún no están suscritos, se pueden suscribir. Samuel, bienvenido, buenos días. Subo con 3 cadenas. Y hacemos el punto picot. Entonces me regreso a este punto bajo que hicimos. Y ahí agarro esta cadenita y esta. Esa hebra y la que está más abajo. Muy bien, aquí haciendo esta hermosa flor. Y hacemos ahí un punto deslizado. Hacemos el punto deslizado. Y nuevamente tejo a este lado lo mismo que hicimos acá. Entonces, en modo espejo tejemos un punto bajo, un punto medio alto, gracias, las voy a mostrar para que vean, miren, así nos van a quedar estas, solamente que aquí las hice en otro color, pero es lo mismo, miren, es el mismo proceso. Tienen que estar muy pendientes porque lo estoy explicando paso a paso. Son... Karina, muchas gracias. Juana, bienvenida. Lisandro, buenos días, bienvenido. La transmisión queda guardada para que lo revisen otra vez. Ella queda guardada, queda disponible para que ustedes puedan verlo una y otra vez si quieren hacer estas hermosas flores decorativas. Ok, punto bajo, punto medio alto. Joana, buenos días, bienvenida. Valerie, buenos días, bienvenida. Karina, Ginger, ay, qué chévere, dice Princess. Punto bajo, punto medio alto. Roquelina, buenos días, bienvenida. El mundo de Sofía, bienvenida. Punto bajo, punto medio alto. Dana, bienvenida. Punto bajo, punto medio alto. 3 puntos altos. O palotes 2 y un tercer punto alto. María, bienvenida. Laura, bienvenida. Najiara, bienvenida. Joana, gracias por su apoyo. María Esteli, gracias. Karina, te lo agradezco muchísimo. Bienvenida al canal. Benigno, bienvenido. Te lo agradezco mucho, Benigno Teherán. Hola Goku, hola Estrella, bienvenidos. 3 puntos altos. Ahora me quedan 2 espacios donde voy a tejer en el primero uno solo, un punto medio alto, perdón, y un punto bajo en este. Listo, entonces terminamos el tercer pétalo y usted le va dando forma.
Usted ya si quiere lo deja hacia arriba. Mari, gracias. Él queda guardado y disponible más tarde. Sara, bienvenida. Astrid, bienvenida. Te lo agradezco, Maristela. Bienvenida, Maristela Vidal Ararat. Gracias por su apoyo. Ok. Isaac, bienvenido. Karina, gracias. Punto bajo. Punto medio alto y un punto bajo. No solamente para las abuelas, esto lo podemos hacer para cualquier ocasión, centro de mesa, decoración de eventos, bueno, para lo que ustedes quieran realmente. Ok, cuídese mucho, Lisandro, Esmeralda, bienvenida, el mundo de Sofía, bienvenida. Ok, nos quedan 2 puntos de la base. Isaac, bienvenido, Laura. Bueno, hacemos un punto deslizado. Y pasamos al siguiente punto y vamos a tejer otro punto deslizado. Listo. 2 puntos deslizados. Y nuevamente repetimos un punto bajo sobre esta cadenita o sobre el pétalo que vamos a ir formando. Miren que usted los va acomodando y ellos tienen su forma. Luego un punto medio alto en el siguiente punto. Luego 3 puntos altos. 1, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Ahora un punto medio alto y un punto bajo. Ahí está. Ok, vamos a formar un punto bajo más adicional en la parte de arriba, en esa hebra que queda ahí sobresaliendo, mírenla. Ahí la levanto con el crochet para que ustedes puedan ver. Y ahí tejemos un punto bajo. Esto es para formar la punta, ¿sí? Para formar esto. Este efecto de punta en las hojas, en los pétalos, perdón. Montse, bienvenida. Cuídese mucho, Cari. Bueno, esto en las herramientas, lo que es el crochet y el estambre en las mercerías, en los mismos almacenes de hilos y estambres, lo que son los alambres, los broches y todo eso en tiendas de herrajes. Listo, esto lo encuentras en una tienda de herrajes o accesorios para los bolsos, ¿ya? O insumos para bolsos, bueno. Paola González, con mucho gusto. Punto bajo, subo con 3 cadenas y hacemos un punto picot. Punto picot. Y repetimos el mismo proceso, un punto bajo, un punto medio alto, Mercedes, bienvenida, hacemos 3 puntos altos. Isaac, bienvenido. Juana Torres, 2 y otro punto alto para 3. Luego hacemos un punto medio alto. Y luego un punto bajo. Sandra, bienvenida. Gracias. Qué bonita su foto de perfil. Me gusta. Sandra Sánchez. Linita, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias.
Hacemos 2 puntos deslizados en los 2 siguientes espacios. Punto deslizado y otro punto deslizado en el siguiente punto. ¿Ya? 2 puntos deslizados. Y vamos a entrar a formar el último pétalo. Miren, con el alambre, recuerden, lo van arrastrando, pasamos al primer punto, tejemos un punto bajo. ¿Ya? Luego un punto medio alto. Claro que sí, más adelante hacemos un conejo de Pascua, hacemos más amigurumis. El día de hoy estamos enfocados en esta flor. Bueno, hacemos 3 puntos altos. Ezequiel Ojeda, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está Ezequiel? Hacemos 3 puntos altos. Y luego culminamos con punto medio alto y un punto bajo. Listo, un punto bajo. Nuevamente hacemos otro punto bajo en la parte superior. Aquí hay una hebra, yo la levanto con el mismo crochet y ahí hacemos un punto bajo. Hola Melanie Lagos. Y hacemos un punto bajo. Subo con 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en este punto, un punto picot. Pero bueno, hacemos el punto deslizado sobre este punto, miren. Y ahí formamos el punto deslizado. Gracias, Linita. Gracias por el apoyo. ¿De dónde eres, Lina? Yo te saludo desde Colombia. Y ahora hacemos un punto bajo, un punto medio alto en el siguiente espacio. Luego 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Ya vamos a culminar la florcita. Y después vamos a, mira, nos quedan 2 puntos. En el primero hacemos un punto medio alto. Abigail, bienvenida. Buenos días. Un punto medio alto y un punto bajo. Ya, ahí formamos el quinto pétalo. Y simplemente nos queda 2 espacios. Mira, en el primero un punto deslizado. Y en el siguiente, o sea, picando ya. Exacto, aquí mira, aquí vamos a hacer otro punto deslizado. ¿Ya? Tenemos los 5 pétalos, los acomodamos, vamos a cortar el estambre. Vamos a dejar una hebra no muy larga. Mira, cortamos el estambre, dejamos una hebra no muy larga y cortamos el alambre. Miren, sacamos el hilo y tenemos la flor base, ¿ya? Así está la flor base. Fernando, gracias. Qué bueno que te gusten mucho esos canales. Lo felicito. Sigue adelante, sigue viendo los canales. Y bueno, aquí está la flor, mira. Ahora voy a doblar estos alambres, mira. Mira, este primer alambre lo doblo un poquito acá. Y yo siempre lo corto con una tijera. Tiene que ser una tijera de, mira, si tienes una pinza, hazlo con una pinza. Yo lo hago siempre con esta tijera, nunca he tenido inconveniente. Y este otro alambre también hay que cortarlo. Entonces lo doblamos, miren que él salía ahí. Yo lo doblo un poquito hacia abajo. Ya, lo doblamos ahí un poquito. No hay pérdida, eso no se va a soltar de ahí, créame, no se va a zafar. Y cortamos. Entonces, ahora vamos a ubicar una pinza
un alicate de bisutería, un alicate o una pinza para bisutería. Y trataré de doblarlo un poquito hacia abajo. Ya, lo doblamos hacia abajo. Eliana, buenos días. No, soy de Colombia. Y listo. Ahí nos quedan esos alambritos, no pasa nada. Miren, entonces ahora sí vamos a ocultar esta hebra. Dentro del tejido también hay que perder este hilo, lo vamos a ocultar. Dentro de el tejido. Esto es un estambre macramé, amiga. Hilo para tejer macramé, es acrílico. Mira. Y para tejerlo con crochet de 2.5. Muy importante que sea con este número. Si van a tejer el Manuel, bienvenido. Manuel, gracias por el apoyo. Con mucho gusto. Pero puedes hacerlo con otro estambre, amiga. Si no consigues el macramé, aunque yo creo que sí lo vas a conseguir, puedes buscar quizás el sinfonía, el copito, el nube, el cadeneta o estambre abuelita. Hay muchas marcas en el mercado. Miren, entonces este hilo lo pasamos hacia acá. Hacia acá. Jalo fuerte para que quede bien. Mire cómo queda de bien rematada. Y este hilo lo vamos a perder dentro de los puntos, ¿ya? Lo vamos a perder dentro de los puntos. Vivo en la ciudad de Pereira, mi querida princesa. Miren, entonces yo simplemente voy ocultando este hilito dentro de los puntos, ¿ya? Si gusta, lo puede hacer en la parte interna. O si no, pues ahí, da igual. Entonces ese hilo lo pierdes dentro del mismo tejido. Nos queda simplemente por hacer una hojita. Vamos a hacerle una hoja también a nuestra flor. Ya, mira, usted simplemente coge y va. ¿Ven lo que hago? Simplemente estoy perdiendo el hilo dentro de los puntos. Recuerden que la transmisión queda nuevamente disponible. Una vez yo termine aquí, usted la puede ver en diferido y hacerlo, ¿va? Derek Guerrero, bienvenido o bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días para usted. Ian Eduardo Casares, bienvenido. Muchas gracias. Ya. Bueno, yo la voy a dejar ahí, listo. Cortamos el excedente y tenemos lista la flor básica, ¿ya? Mira cómo nos debe quedar. Yo todavía no remato este hilo, ya después les explico para qué. Vamos a proceder ahora a hacer una hojita. Es muy fácil también la hoja, una hoja decorativa. Ok. Con hilo verde vamos a montar 8 cadenas, ¿va? Vamos a montar 8 cadenas. Bueno, ahora sí voy a retirar esto de aquí un momento. Las pinzas. A ver si se ven ahí las flores. Espero que sí se vean ahí. Ya. Entonces con el estambre verde hacemos 8 cadenas. Montamos 8 cadenas. Bien.
Recuerden, usted simplemente monta las 8 cadenitas, ajustas, haces el nudito deslizado. Soledad del Rosario, muchísimas gracias, bienvenida. Ahora sí, hacemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenitas, miren. Entonces me vengo, voy a de una vez voy a poner el alambre. Tampoco necesito todo el alambre, un pitico nomás. Ya, creo que así está bien, creo. Bueno, procedemos. Hicimos la cadeneta, ¿verdad? 8 cadenitas. Ahora ponemos el alambre, mira, o lo pongo encima y hacemos, mira, vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? Mira, un punto bajo, luego un punto medio alto en el siguiente espacio, envolviendo el alambre, punto medio alto, entonces un punto bajo, un punto medio alto, hacemos 3 macizos o puntos altos, 1, 2 y 3. Edgardo, bienvenido. Erika, bienvenida. Erika Páramo. Bienvenidos. Y luego hacemos un punto medio alto y un punto bajo. ¿Sí? Un punto bajo. Entonces ok, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar otro punto bajo. Subo con 3 cadenas y hacemos un punto picot en el último punto bajo. ¿Listo? Menina crocheteira, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Un punto medio alto en este. Perdón, un punto deslizado para formar el picot, ¿ya? Ahora me regreso para acá y tejo un punto bajo en ese mismo punto otra vez y simplemente voy trabajando en efecto espejo. Hacemos un punto medio alto en este espacio y que ya estaba formando la hojita. Luego 3 puntos altos. Recuerden ir envolviendo el alambre, muy importante. Hacemos el primer punto alto. Luego hacemos otro punto alto. Bienvenida, mi querida Menina. Emily, bienvenida. Feliz cumpleaños para usted. Esteban Farfán, bienvenido. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ya? 3 puntos altos, mira. Ahora, ok. Ahora hacemos un punto medio alto. Ve cómo va quedando la hojita y va tomando su forma. Y un punto bajo. Punto bajo. En ese mismo punto hacemos otro punto bajo. Y queda por simplemente, vamos a jalar un poquito este alambre, a ver si se me acomoda. Ok, ahí lo sacamos un poquito. Mira cómo queda la hojita. Esta hojita la vamos a ocupar para nuestra hermosa flor. ¿Listo? Un abrazo, María Eugenia. Ve. Oís, ve. Oís, ve, María Eugenia. Hacele, mira, como dicen en Cali. Ok, ahora sí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dejar un hilo para poder envolver, un hilo más o menos larguito. Y con este mismo hilo saco saco. Mira, saco. Ya, sacamos, mire. Entonces voy a torcer esto. Voy a darle un doblez aquí. Un doblez ahí sencillito. Igual esto, como lo vamos a forrar, no
¿ya? Entonces así nos queda la hoja inicial y yo con este mismo hilo voy a proceder a envolver. Procurar que quede bien tupidito la envoltura, mira. Vamos formando, vamos envolviendo. Si la dejan larguita no pasa nada. No pasa nada, usted lo vamos, mira, lo vamos forrando. No importa, así lo voy a ir forrando. Gracias, Soledad. Muchísimas gracias por su apoyo desde México. Yo te saludo desde la ciudad de Pereira, en Colombia. ¿Ya? Regina, buenos días. Regina Delgado. Vamos envolviendo. Tampoco hay que hacerlo muy largo porque igual esto lo vamos a ocupar, esto va así. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo muchas veces cojo y lo meto por aquí, por esta horquetica. Y vuelvo y doblo ahí. ¿Ya? Cortamos. Y cortamos este excedente de alambre. Listo. Entonces, después quemamos, pasamos un encendedor. Esto lo hacemos al final. Bueno, hagámoslo de una vez. Y le damos la forma a nuestra hoja. Entonces, ahora, ¿qué nos queda hacer? Pegarla, hacer hacer la parte central que es la... Gracias, Andrita. Vamos a hacer el pistilo, ¿verdad? Pero es simplemente envolviendo el alambre. Entonces, ahora sí vamos a ocupar el alambre. Mírenlo acá. Vamos a traer el alambre de 1 milímetro. El largo ya saben que es indefinido. Usted lo puede hacer de largo que usted quiera. Aquí yo lo corté de 21 centímetros, ¿va? 21 centímetros y mide en grosor 1 milímetro. Ok, vamos a tomar ahora nuestro alicate y vamos a traer el color. Puede ser este color. ¿O con qué le hago? Con este, sí. Doblamos un poquito. Yo doblo aquí un poquito, hago un doblez al alambre de 1 milímetro. Betsaida, bienvenidos. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por su apoyo. Doblamos acá un poco. Camila, bienvenida. Camila Abigail, buenos días. Un saludo para usted, un cordial abrazo y bueno, gracias por su compañía, por acompañarme el día de hoy. Bueno, vamos a hacer ahora Freixas, bienvenido. Freixas Español, buenos días, gracias por acompañarme. Vamos a hacer esto, mira, vamos a empezar a doblar, a enrollar esta partecita. Hay muchas técnicas, ¿sí? Ya usted lo hace como usted se acomode al proceso. Entonces aquí voy a doblar un poquito más para darle un poquito de abertura a esto. Ok, vamos ayudándonos. Hay que sostenerlo aquí un poquito con nuestra mano para que no se vaya deshaciendo. Ok. No tiene que quedar perfecto porque, bueno, no es perfecto. Ahora sí, vengo para acá. Bueno, vamos a terminar de cerrar. Ahí se movió un poquito, pero bueno, no importa. Y vamos a enrollar aquí lo más que se pueda para que esto quede como gruesito, ¿verdad? Así, mire.
Apriete fuerte para que no se le vaya a mover esa parte. Entonces sigues avanzando hacia abajo, vas enrollando hacia abajo de manera uniforme. De manera uniforme lo vas haciendo. Edith, bienvenida. Carolina, buenos días. Adriana, buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por su apoyo. Casi somos 66 personas. Muchísimas gracias por su apoyo. Solamente un pitico. Vamos a envolver un poquito. Poquito. Trate que sea bonito, ¿verdad? Andrés, bienvenido. Chaparrita, bienvenida. Juana, bienvenida. Jerónimo, bienvenido. Buenos días, Andrés también. Saludito para usted. Ya, yo más o menos calculo, son 2 dedos, ¿listo? Ok, ahí. ¿Qué hago yo? Tengo que sacar el silicón. ¿Dónde dice el silicón? Alex, bienvenido, buenos días. Camila, buenos días para todos. Micaela. Ian, bienvenido, Ian. Ok, entonces aquí, miren, yo voy a cortar sin soltarlo porque ustedes saben que todavía no lo he pegado. Vamos a cortar un pitico acá y un pedacito acá, un cachito. Mucho cuidado de cortarse en los dedos, mucho cuidado. Retiramos este. Ok. Miren, entonces ahora voy a pegar echar un poquito de silicón aquí. Puede ser silicón caliente o silicón frío, lo que ustedes tengan en la mano. A la mano. Entonces con silicón, rápidamente pones un poquito de silicón ahí y terminas de envolver, ¿ya? Envuelves ahí hasta donde puedas, hasta donde dé, no se preocupen que esto con paciencia, aquí porque estoy trabajando, haciendo la clase, pero ustedes lo van a hacer con más paciencia. Muy bien, Jerónimo, por aquí haciendo esta hermosa flor, estamos haciendo el pistilo, ¿verdad? ¿Y qué? Bueno, ahí haciéndolo. Ahora tomamos el verde. No se preocupen que eso que queda por ahí como que esas pelucitas, después las quemamos. Tomamos el color verde y forramos bien. Mira, entonces yo cojo, dejo una hebra. Mira, dejamos una hebra que cubra todo esto, ¿verdad? Así. Vengo acá, mira, y sigo envolviendo. Seguimos envolviendo aquí, justo al ladito de este, mira. Usted va apretando, listo. La idea es ir apretando e ir corrigiendo esa parte ahí. Entonces simplemente sigues envolviendo con el color verde, mira. ¿Sí? Y va a quedar con movimiento. Lo chévere de esto es que queda el alambre. Lo vamos a utilizar para... ¿qué? Para... Mira, entonces seguimos envolviendo. Ojo, es muy importante de una vez pasar. Mira, yo voy a pasar. No, no se puede pasar todavía porque aún así... Bueno, tengo que mirar más o menos. Lo pongo acá. Ok, un tramito más. Vamos a seguir. Bueno, vamos a cortar, vamos a sacar un hilo largo para poder ir envolviendo. Ok, vamos a pasarlo, mira. Ahí ya lo corté. Ya la corté, mira, del ovillo. Entonces, mira, usted sigue envolviendo, pero ¿qué pasa? Es mejor ir pasando de una vez por el centro de nuestra flor. Ok. No pasa nada, hay que abrirlo un poquito con el crochet, mira. Ahí sale. Y pasamos.
¿Ves? Pasamos, sacamos el hilo. Sostengo aquí para que no se me desarme lo que ya había envuelto. Y ahora sí, mira cómo queda la florcita ahí. Nosotros la ajustamos después. Se ajusta después. No, Eirlin, bienvenida. Qué pena contigo. Bienvenida, Eirlin. Saludos, Jay. Saludos, Regina. Buenos días para todas. Ah, es Diana. Hola, Diana. Pilar, buenos días. Ah, Elsa. Agustín, bienvenido. Asma, bienvenida. Ok. Gracias por haberme acompañado, a los que estaban ahí, que se fueron. Bien. Hola, Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Ok, entonces ahí ahora sí. Sigo envolviendo. ¿Sí ven? Sigo envolviendo. Gracias, chicas, a todos, chicas y chicos. No te preocupes que igual tú puedes ver la transmisión en diferido, ¿va? Lo puedes ver en diferido y lo puedes hacer también. Ok, tú vas a ubicar, bueno, tú dices, me gusta la hoja, por ejemplo, la hojita que hicimos al comienzo, recuerden. Podemos pegarla por acá, ¿cierto? Ok, entonces es momento de ubicarla. Mira, yo simplemente voy a dejar un cachito acá. Este cachito lo seguimos así. Usted puede dejar un poquito más larga. Ahí, entonces ahí envolvemos. Vuelvo y repito. Tomamos nuestra hoja, la ubicamos en un lateral donde usted guste y sigues envolviendo. Entonces la pones ahí a un lateral, sostienes el hilo verde que está abajo también, porque lo vamos a ir llevando hacia adentro. Manuel, bienvenido. Mabel, bienvenida. Saludos desde Colombia, fan de Hasbin, bienvenida o bienvenido. Cristina, un saludito para usted. No te preocupes, Marelvis Várquez, que la transmisión queda guardada. Juan, gracias, bienvenido, te lo agradezco. Estefanía, bienvenida. Buenos días, Amara, bienvenida. Renata, bienvenida. Ok. Puedes ver la transmisión nuevamente. Se puede ver la transmisión cuando termine yo aquí. Usted la puede ver en diferido, ¿va? La puedes ver en diferido. Ok, ahora sí con la hojita dispuesta, la vamos a poner ahí y vamos a seguir envolviendo. Mira, yo abrazo todo. Abrazamos todo. Jenny, bienvenida. Juan, bienvenido. Aniol, bienvenido. O Tomás. ¿Cómo están todos ustedes? Miren, seguimos envolviendo. Este hilito todavía no lo veo corto porque lo voy a utilizar para rematar. Para apretar ya todo, ¿sí? Mira, usted va verificando que quede todo bien unidito. Se escucha un zumbido. Hola, bienvenido, Alex. Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludito para Pía Morelo. Intermitente, bueno, quién sabe. Sebastián, bienvenido. Toca, bienvenida. Un zumbido intermitente, ¿qué será? No lo sé. Mira qué lindo va quedando. Ya vamos a corregir esos detallitos que están por ahí. Y seguimos envolviendo esto. Seguimos envolviéndolo. Ok, ahí está el corazón. A petición de ustedes. Vamos a dejar esto aquí. Mira, ahí tengo silicón en las manos. Qué pena con ustedes, pero porque estaba pegando estaba haciendo la unión. Hola Juanita, bienvenida. Juana Cuevas, bienvenida. Muchísimas gracias por siempre acompañarme. Ahí está el corazoncito.
Tengo las manos también peladitas, pero bueno, no importa. Ahí está el corazón. Gracias chicos por el apoyo, por todo. Con gusto, Francis. Ahí está. Vamos a seguir. El centro ya saben que pueden volver a repetir la transmisión para que puedan ver cómo hice pueden ver la transmisión, en la repetición nuevamente. Si alguien de pronto no supo cómo hice el centro, llegó tarde. ¿A poco no está hermosa la flor? Mira cómo va quedando de linda. Gracias, mi querida Pía Morelo. ¿Desde dónde te comunicas? Me saludas desde México. Regina, muchísimas gracias. También eres crochetera. Házmelo saber ahí. ¿Te gusta el crochet? Te lo agradezco, Geraldo. ¿Está horrible o qué? Está horrible. Es válido. Si era bonito o feo, bueno, es válido. Es la apreciación de cada uno, ¿cierto? Y es válido porque no todas las personas les gusta lo que uno hace. Entonces es válido todo. Todo, chicos. Clara, ¿cómo estás? Pía, mira qué bonito el centro. Me gustó cómo quedó el centro también. El color. Gracias, Princes. Princes. Chicos, hoy hemos tenido muchos comentarios. Mira qué mundo de comentarios hay el día de hoy. Sebastián, Benjamín, Kim, Sofi, Ampi, Clara, Los Pimientos, Sofi, Roma. Mira qué mundo de comentarios. Pía Morelo, Yoka, Luz Estela, Sandra, Sofi, Gatitos Bonitos, bienvenida. Ampi, Darry, bienvenido. Darryl, Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? Ah, ya te había saludado, ¿cierto, Sebas? ¿Cómo va, Sebastián? ¿Qué me cuentas? ¿Qué estás haciendo ahora, Benjamín? Te lo agradezco. Gracias, chicos, por todo el apoyo. Estamos explotando esta transmisión. Mira qué mundo de comentarios. Para mal o para bien, ahí estamos. Mira, ahí estamos generando muchos comentarios. Sandra, ¿la estás haciendo, Sandra? ¿O la quieres hacer? Te recomiendo que lo hagas en macramé. Si puedes conseguir el hilo macramé, sería súper. Esta parte cuesta un poco porque hay que ir enrollar de manera uniforme. Hay que ir enrollando de manera uniforme. Y entonces ahí está el truquito de ir enrollando uniformemente esta parte. Hola Alexa, bienvenida. Un saludito para usted, un fuerte abrazo. Catalina, buenos días. Alexa. Ah, Alexa, sí. Te lo agradezco, Kim. Kuromi, saluditos. Josué, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar ahí, Josué. Dolores Mendoza, Dizo Cayeri, bienvenida. Las pimientas, las amarillas. Ok, Benjamín, estás acostado. ¿Quién dijo que estaba acostado? César, bienvenido. A Renata, ok. Tranquila, Sofi, no pasa nada. Igual puedes, como te digo, pueden ver la transmisión en diferido, ya queda guardada por si se perdieron de algún detalle. Vamos con más. Ah, Lisbeth. Soy Lisbeth. Bienvenida, Lisbeth. ¿Cómo estás? Te lo agradezco. Gracias por acompañarme. Valeria, te lo agradezco. Muy buenos días para usted o buenas tardes. No sé, creo que ya es mediodía. No tengo noción del tiempo, chicos. Ay, sí, 12:40. Esta tarde ya. Esta tarde, chicos. Vamos a terminar aquí de hacer esta envoltura porque está costando la envoltura de este. Ahí me tuve que correr un poquito atrás de cámara para poder hacerlo un poquito más rápido, pero evidentemente aquí me falta borrar esto. Este hilito todavía no lo puedo, tengo que rematarlo, tengo que ajustarla.
Jazz, bienvenida, Hojas. Te lo agradezco, Enrique Larios, bienvenido. Gracias, Evas Villegas. Ah, no, esta es Lisbeth. Lisbeth. No, simplemente les estoy dictando la clase porque me parecieron bonitas. Nunca las había hecho, entonces esta era la oportunidad de mostrar el proceso de cómo hacerlas. Hay mucho estilo de flor, claramente en la naturaleza hay muchas flores, pero empezamos con esta. No tiene como que un fin, usted puede decorarlas, de hecho la quiero decorar un jarroncito que tengo en mi mesa o hacerlo, qué sé yo, tejido también. Tengo un jarroncito, pero mejor lo voy a hacer tejido. Eso va a ser después que lo haga. Y bueno, quiero hacer muchas, mira, aquí estoy envolviendo acá, haciendo la envoltura aquí de este. Ya vamos llegando al final. Yo le digo adiós. Ok, chicos, ya vamos llegando. Qué pena. Es que este hilo está muy largo. Dejémoslo así ya. Esta parte requiere de mucha paciencia, ya saben por qué. Por el tema de que estamos envolviendo este. Enrique, bienvenido. Yuraima, que está feo, dice Yuraima. Es respetable su comentario. Lo estoy haciendo, espero que me salga. Juan Pablo Pesoli, bienvenido. Puede ser para ramo o para una maceta, para ambas cosas. Bueno, creo que para un ramo quedan muy corticas, ¿sí? Tienes que poner el alambre más largo. Si es para un ramo, lo recomendable es que el alambre sea más largo. Por lo menos de unos 25 centímetros. Por lo menos, ¿verdad? Eso dicen, amigo, eso dicen. O Clara, perdón, amiga, es canal de fotos. Ah, Javier, eso dicen. Mañana es 8. Entonces, mucho cuidado, chicos, con si llega a pasar aquí en Colombia. Yo estoy ubicado en Colombia. Mucho cuidado con mirar el hacia. Hay que cuidar los ojitos, sobre todo. Ah, está en Colombia ya. Yo también estoy en Colombia en este momento. ¿Y qué? Aquí luchando con esta porque qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta envoltura es la que más cuesta, chicos. La envoltura de esto. Lo que más cuesta hacer. La envoltura de este. Sigamos envolviendo con este otro. Me salgo de cuadro porque como me toca hacerlo más rápido, esta parte es la que más... Cortamos. Vamos a cortar aquí este.
Entonces pones un poquito de silicona ahí como para que todo eso quede pegado ahí. Ok. Si es silicón caliente, les recomiendo que sea, o sea, es más rápido con el silicón caliente, ¿verdad? He terminado, chicos, por eso estoy aquí engomado con esta, para poder mostrar cómo queda. Listo. Ahora sí vamos a ajustarla. Este hilo que yo dejé acá arriba, que está en amarillo, yo lo voy a ajustar. Trato de bajar un poquito así. Que no quede el pistilo como tan oculto, ¿verdad? Y jalamos. ¿Sí ven? Ahí hizo tricky. Significa que quedó ajustado. Ahora ese hilo que quedó ahí lo vamos a perderlo dentro del mismo tejido. Entonces con el mismo crochet y la aguja vamos a perderla. José Luis, bienvenido. Chino Cancino. Cancino, sí. Chino Cancino. Gracias, Kim. Kim Osfans. Kim Osfans. Ahí te saludé, Chino Cancino. Mira cómo queda la florcita. Entonces este hilo lo vamos a perder dentro del tejido. O dentro de los puntos quizás, mejor. Paso directamente a este puntico. Y vamos a jalar un poquito más para ajustar. Y ese hilo se pierde dentro del mismo tejido, ¿va? Como pueden darse cuenta, ahí voy perdiendo poco a poco con la misma aguja el estambre. Porque ese hilo no debe quedar colgando, no debe quedar visible. Ok. Como ya lo tenemos listo, podemos cortar el excedente y ya está. Entonces, chicos, así nos ha quedado nuestra hermosa flor, mira. Una hermosa flor. Con hilo macramé. Una flor con hilo macramé. La puedes hacer en otro estambre, no te preocupes. Ahí es el estambre que yo consigo con mayor facilidad aquí donde estoy. Mira cómo me quedó de lindo. Y recuerden que nosotros podemos hacer varias y así, mira. Podemos formar nuestro ramito. Ok. Sandra, gracias por el apoyo a todos ustedes. Bueno, amigos, ahora sí me despido. Habiendo hecho la flor, les expliqué el paso a paso de cómo elaborarla. Entonces, si les gusta mi contenido, los invito a que inmediatamente me sigan, le den suscripción, activen la suscripción del canal, compartan y comenten si tienen alguna inquietud ahí en los comentarios y pueden verlo en diferido. Sin más que decir, agradezco el apoyo de cada uno de ustedes. Mira lo que usted puede hacer también, usted puede doblarle las hojitas. Para eso es el alambre, usted le puede doblar las hojas hacia abajo y dejarlo, mira. Y el tallito también lo puedes doblar. Agradezco con toda sinceridad el apoyo de cada uno de ustedes. Sé que de pronto hay fallitas en el canal, hay que mejorar muchos aspectos. Gracias Juana Cuevas, gracias Sandrita. Bendiciones, Kim, gracias por seguirme. Alejandra, Sebastiano, Lisbeth Villegas.
Gracias. Sebastián, Lisbeth, gracias por el apoyo. Usted la puede poner en grupito o solita. La puedes hacer en los colores que tú quieras. Y bueno, gracias chicas por el apoyo. Agradezco su positivismo y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el canal. Bendiciones, muchas gracias. Feliz tarde. Cuídense mucho. Nos estamos viendo próximamente. Éxitos para todos. Cuídense, descansen.